Hoy vamos a ver el capítulo 8 de Juan. Ya estamos avanzando bastante en el Evangelio de Juan, muy interesante, muy práctico, extremadamente, diríamos, profundo. Siempre es bueno mencionar que el Evangelio de Juan es el último que se escribió de los libros canonizados de la Biblia. Por lo tanto, Juan corría con la ventaja de ya haber leído Marcos, Lucas y Mateo, ¿no? Por eso que vemos cosas en Juan que no están en los otros tres evangelios, los llamados sinópticos. Y hoy justamente en Juan 8 vamos a ver el tema de la mujer adúltera, ese escenario, esa escena tan por un lado linda y por otro tan útil para aprender. Y eso es algo que también únicamente lo enseña Juan, ¿no? Así que este evangelio tiene esas novedades, esos toques, esas pinceladas que nos traen a un Cristo extremadamente humano y a su vez poderoso y todo Dios, ¿no? 100% hombre y 100% Dios. Así que bueno, vemos acá que del capítulo 7, Jesús estaba en el templo en Jerusalén celebrando la fiesta de los tabernáculos. Recuerden que hemos estado en la reunión de coordinadores, hemos estado hablando de Jesús en esa fiesta, cómo él celebraba las festividades de su pueblo, se alegraba y aprovechaba para llevar su mensaje. Así que tenemos a Jesús ya terminando la fiesta, y arranca el capítulo 8 diciendo que en el último día, habiendo terminado la fiesta, todos se fueron a su casa. Así dice Juan en su evangelio, todos se fueron a su casa, pero dice que Jesús se fue al monte de los olivos. Y sigue el relato ahí en el versículo 1 y 2, y dice que al otro día se presentó en el templo nuevamente. O sea que nos da a entender que Jesús se pasó la noche en el monte de los olivos, en un lugar que él realmente le amaba, le gustaba, se sentía bien. Era un huerto, un monte que estaba a algunas cuadras de la muralla de Jerusalén. Se cree más o menos estaría a 1 kilómetro, y ese lugar es muy importante para Jesús. De hecho, recordemos que la segunda venida va a ser ahí, cuando Cristo venga en gloria, después de la gran tribulación, y venga a instaurar el milenio junto con todos nosotros y con todos sus santos, se va a parar ahí en el monte de los olivos. Por lo tanto, es un lugar que Jesús amaba y le inspiraba. Y está bueno traer esto porque recordemos que en estas reuniones queremos sacar herramientas, instrumentos, cuestiones útiles para nuestro liderazgo, ¿no? Y acá es interesante ver a Jesús, que se tomó una noche de vigilia, como le podemos llamar, quizás durmió algún rato, pero estuvo solo y sin duda reflexionando, orando, adorando, alabando al Padre, en comunión con el Padre, con el Espíritu Santo. Estuvo recargando fuerzas espirituales después de haber estado, como vimos en el capítulo 7, a piñas y trompadas con los fariseos, con los doctores de la ley, ¿no? Discutiendo y enseñándole a la gente acerca del reino. Entonces esto está bueno, que tengamos estos anclajes, ¿no? Como líderes, que tengamos esos momentos de bienestar. Puede ser a solas, puede ser con la familia, con algún amigo, quizás, por supuesto, no un monte de olivos como en aquel tiempo, pero hoy podría ser estar en nuestra oficina, o estar en algún café, o salir a comer a algún lado, o salir con el auto a dar una vuelta a algún lado. Bueno, cada uno sabe cuál es su lugar. Y es bueno esto, es bueno porque Jesús nos enseña, y justamente Juan hace mucho foco en la humanidad de Jesús. Jesús 100% hombre, necesitaba comer, tenía hambre, necesitaba beber,
cuando tenía sed, se cansaba, vimos ahí en el capítulo 4 que estaba cansado del camino. Ahora lo vemos que se va a recobrar fuerzas a el monte toda la noche. Así que esto es una herramienta interesante para los que estamos en el liderazgo, que sepamos tener esos momentos de reflexión, esos momentos de pausa. A veces el querer hacer, el querer servir es tan lindo, es tan apasionante, el querer estudiar, indagar, ir a todas las reuniones, conectarnos a todos los Zoom, es muy lindo, pero es interesante buscar el equilibrio, ¿no? Buscar el equilibrio. Esto le pasa generalmente a líderes y muchos pastores, más pastores de sede, que tienen mucha responsabilidad, muchas cuestiones para atender. Entonces es interesante siempre tener ese anclaje, ¿no? Como le llamamos, de tener esos momentos a solas con Dios o con la familia y hablar del Señor, descansar, reflexionar. Así que acá ya arrancamos el capítulo 8 con una linda enseñanza de Jesús, de cómo él se manejaba en su ministerio. Y bueno, ahora pasamos al pasaje, vamos a leerlo, si Cristian lo tenés ahí a mano, vamos a leer versículo 1 al 11 de este maravilloso Evangelio de Juan. Y acá tenemos lo que hablábamos, dice que Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra Jesús. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué lindo, ¿no? Qué extraordinario cómo Jesús resuelve una situación en la cual lo querían acorralar, lo querían hacer pisar el palito, querían hacerle una trampita a Jesús. Recordemos que en la ley justamente de Moisés enseñaba que las mujeres y los hombres, diríamos, envueltos en un acto de adulterio, deberían ser apedreados. Esto no es mentira lo que los fariseos decían, pero se olvidan de que el hombre también. ¿Y qué querían los fariseos y saduceos y los doctores de la ley? Querían que Jesús dijera que no la iba a apedrear, entonces contradecía la ley, o al revés, si la hacía apedrear, iba a decir: este hombre no puede ser hijo de Dios porque no tiene misericordia. Pero bueno, Jesús usa uno de los dones del Espíritu, uno de los 9 dones del Espíritu, que lo vimos el año pasado. Recuerden cuando vimos en 1 Corintios capítulo 12, uno de los dones era palabra de sabiduría. ¿Recuerdan que lo vimos? Bueno, esta es un don del Espíritu muy importante, que es la palabra de sabiduría. Acá en este momento Jesús resuelve una situación
en la cual lo querían acorralar de manera magistral, con realmente sabiduría divina, ¿no? Y dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y acá tenemos algo muy interesante, ¿no? Palabra de sabiduría. Esto es muy interesante y un don muy, muy útil para los líderes, ¿no? Para los que estamos liderando, los que estamos acompañando. Generalmente vamos a estar envueltos en algunos conflictos, ¿no? De gente que se pelea o que ve cuestiones diferentes, los ve desde otra óptica. Y estamos para liderar, para acompañar, para mediar, para exhortar, que esta palabra suena dura, pero exhortar significa motivar. Esta vez el significado real de la palabra exhortar. Bueno, estamos para trabajar en el bien común y que haya atmósferas de bendición. Entonces este don es muy importante, ¿no? Qué lindo estar abierto a que el Espíritu Santo nos utilice con palabras de sabiduría, con ser pacificadores, ¿no? Justamente una de las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los pacificadores. Este es un don muy, muy interesante. Recordemos que uno de los grandes aciertos de Salomón, que es por decirlo, el padre de la sabiduría, es el hombre sabio por excelencia, sabiduría de Dios, ¿no? Alguien que Dios eligió y le dio sabiduría. Recordemos uno de sus actos más conocidos, ¿no? Cuando había dos mujeres que peleaban por un hijo, por el mismo hijo, una decía que era de una, otra decía que era de otra, y Salomón dice, lo voy a cortar al medio, al nene, y se los voy a dar un pedazo para cada una, ¿no? Y ahí la verdadera madre quiso proteger a su hijo, dijo que no, que se lo diera, y ahí Salomón descubrió y todos descubrieron la verdad. Por lo tanto, la sabiduría es muy, muy interesante. Sabiduría no es el conocimiento intelectual solamente, la sabiduría no es la inteligencia o el coeficiente intelectual, eso es otra cosa, no es la capacidad de memoria. La sabiduría es este ejercicio de actuar con inteligencia, ¿no? ¿Y qué es inteligencia? Es estar capacitado para resolver, estar capacitado para dar solución a los conflictos o a los inconvenientes que se nos presentan. Así que es interesante, ¿no?, que tengamos en cuenta esto que Jesús aplicó, porque es un don del Espíritu Santo. Y todos los que tenemos el Espíritu Santo, tenemos ese don. Entonces, lo importante, como enseña el apóstol Pablo, es ejercitarlo. Y esto es ni más ni menos que buscar a Cristo, buscar al Señor, estar en comunión, viviendo el más tiempo posible en el Espíritu y lo menos posible en los deseos de la carne, del mundo. Bueno, a través de esa gimnasia, los dones del Espíritu empiezan a aparecer, ¿no? Muy interesante para el liderazgo este don. Y otro tema importante en esta escena, diríamos, en este hecho que vemos con Jesús, es que dice que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y fíjense acá que el que tenía que tirar la primera piedra, según la tradición, era el marido, era el que había sido humillado por la adúltera. Por lo tanto, justamente acá Jesús, a quien tenía que enfocar y tenía que contrarrestar y tenía que, diríamos, llevarlo a una realidad de que realmente era pecador, era el marido, ¿no? Sin duda estaría ahí y era el que primero tenía que tirar la piedra. Si él no la tiraba, la costumbre era que ninguno la podía apedrear. Así que este es un dato interesante, porque ahí Jesús, fíjese que se inclina, agacha la cabeza, escribe en tierra. Algunos autores dicen que escribía pecados de justamente este hombre que tenía que tirar la primera piedra. Así que vemos un escenario interesante por lo complejo que era y cómo Jesús resuelve y perdona a esta mujer, ¿no?
Y también tomemos las palabras del final, ¿no? Dice, vete, ni yo te condeno, vete y no peques más, ¿no? Esto es muy bueno también, porque por supuesto que la gracia nos alcanza, la sangre de Cristo nos perdona todos los pecados, los que hicimos, los que hacemos y lo que vamos a hacer. Esto es lo maravilloso de la gran misericordia de Dios, del misterio de la piedad y de la gracia, ¿no? De la gracia extraordinaria del Señor. Pero vemos acá una sugerencia de Jesús altamente productiva y eficaz para nosotros. Vete y no peques más, ¿verdad? Bueno, no es que no pasó nada, hubo un problema, ¿no? Hubo un error, algo me llevó o te llevó a cometer un pecado. Un pecado visible, que en la ley era grosero. ¿Qué pasó ahí? Vete y no peques más. O sea, vete y no erres más el blanco. Esto es lo que significa pecado, ¿no? ¿Y qué significa esto para nosotros como líderes? Muy interesante. Es, primero, no juzgar, no poner etiquetas, porque el que esté libre de pecado tire la primera piedra. O sea, que no seremos nosotros los que deberíamos levantar el dedo acusador. Pero sí, están nosotros como líderes, esto es bueno, muy interesante, esto de no peques más, pero no como una orden, una reglamentación o como una amenaza, sino es en qué te puedo ayudar. Erraste el blanco, ¿qué pasó? ¿En qué puedo colaborar? ¿Qué es lo que te llevó? ¿No? Acá estoy para ayudarte, acá estoy para acompañarte, si querés hablar, si querés te acompaño a un profesional del tema, si hay alguna adicción, ¿no? Si hay alguna cuestión enquistada que no se puede superar. Esto es muy interesante para nosotros los líderes, los pastores, los coordinadores. No es solamente mirar lo que pasó, sino es qué hay atrás de lo que pasó, de dónde viene esto, ¿no? Siempre hay, cuando erramos el blanco, cuando pecamos, cuando erramos el blanco, cuando equivocamos el rumbo, hay motivaciones que no están alineadas, hay ideas que no nos quedaron claras, hay cuestiones de Adán, del Adán, de la carne que no tenemos resueltas. Entonces, acá Jesús, al terminar esta frase, nos da una gran enseñanza de estamos para acompañar. ¿Volviste a la droga? Bien, pero ¿qué te pasó? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿No? ¿Volviste a la pornografía? ¿Engañaste a tu mujer? ¿Volviste a mentir? Bueno, estamos como líderes para acompañar, no para juzgar, no para condenar. Ah, no entendiste nada, estás en la orilla, yo te lo dije. No, no, eso es obsoleto, sino es escuchar, como hizo Jesús, con cariño, a su tiempo, con calma y no peques más, ¿no? O sea, no erres más el blanco, ¿no? Y acá estoy para ayudarte. Esto es interesante que podamos tener claro en nuestra tarea de liderazgo, ¿no? Que se trata de restauración. Estamos para restaurar, ¿no? Restaurar es ni más ni menos que vuelva al estado natural. Eso significa la palabra, ¿no? Algo que se quebró, lo restauramos, ¿no? Lo volvemos, una silla que se rompió, la restauramos, no la tiramos y la cambiamos, la restauramos. Eso hace el Señor, Él nos restaura, ¿no? Y esto, queridos líderes, es esencial en nuestro liderazgo. Por eso, primero está en nosotros, ¿no? ¿Qué me pasa si estoy mirando con juicio, con condenación, si me enoja lo que hizo, si me enoja lo que dijo? No, no. Puede agraviarnos, puede quizás hacernos pasar alguno una injusticia, pero esto no nos tiene que quitar el foco, que es en qué lo puedo ayudar. ¿No? ¿Por qué me voy a enojar? Si yo sé que no le hice nada, si yo sé que no es conmigo, es en qué puedo ayudar y qué puedo aportar al otro para que salga de esto de no erres más el blanco. Así que interesante esta otra herramienta que nos deja este capítulo 8, más hoy en día, que no estamos ajenos a mucha irritabilidad social, estamos en confrontaciones, estamos con dolor, o sea, hablo como sociedad, ¿no?
estamos enemistados, hay mucha gente apática, gente que está con mucha incertidumbre, que tuvo muerte, que tuvo dolor, que tuvo enfermedad. Entonces hoy tenemos que, como líderes, tener ese ojo clínico de que en qué puedo ayudar. No me gustó lo que dijo, estuvo inoportuno, habló de más, se metió en política. No es para en este momento criticar ni juzgar, sino es qué puedo hacer, ¿no? Que Dios me guíe con este don de palabra de sabiduría a qué te puedo ayudar, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿En qué puedo servirte? ¿No? Esto es muy, muy interesante. Así que muy bien. Pasamos ahora a los 3 discursos que vienen en el capítulo 8. Fíjense que Juan, el Evangelio de Juan tiene 12 discursos, ¿no? Dicen los estudiosos, de los cuales 3, muy importantes, los tenemos en este capítulo. Y es al margen de esta porción que vimos de la mujer adúltera. Es 3 discursos muy interesantes que Juan escribe de parte de Jesús, ¿no? Y vamos a verlos rápidamente para llevarnos también herramientas a interpretar bien, ¿no? ¿Quién es Cristo? ¿Quiénes somos nosotros para Cristo? ¿Qué relación tenemos nosotros los hijos de Dios con aquellos que no creen en Él, que no alcanzan a ver su luz? Esto es interesante en este pasaje ver estas posiciones. No vamos a llegar a profundizar mucho porque es poco el tiempo y es muy largo y muy profundo este tema. Esto es para semanas y semanas, ¿no? Lo que se revela acá en el capítulo 8, los que lo leyeron, fíjense que es amplísimo y muy, muy profundo. Pero rápidamente vamos a ver los yo soy. Juan utiliza esta característica de mencionar a Jesús con sus yo soy. Acá dice yo soy la luz del mundo. Ya había dicho en otra oportunidad, yo soy el pan, ¿no? Bueno, hay 8 yo soy. Yo soy la resurrección y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy el camino de la verdad y la vida. Bueno, hay 8 yo soy que Juan los trae de esa manera, porque Jesús los dijo así, justamente porque habla de el Jesús todo Dios. Recordemos que siempre la motivación de Juan al escribir era mostrar a un Cristo todo hombre y todo Dios, ¿no? El yo soy significa el Dios de la creación, la Trinidad, el que estuvo antes. De hecho, acá lo menciona cuando habla de Abraham, ¿no? Y dice, antes que Abraham fuese yo soy, ¿no? Es interesante que empecemos a ver ese rasgo de Jesús todo Dios, que tenía el control de todas las cosas, ¿no? Y vamos a centrarnos en el yo soy la luz, que dice rápidamente después de la mujer adúltera. Yo soy la luz. Fíjense que Jesús trae esta ejemplificación, ¿no? Decir que Él es la luz, relacionándola con la columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel en el desierto. Recordemos que algo dijimos en la charla anterior, que en la fiesta de los tabernáculos se representaba la columna de fuego que guiaba de noche al pueblo, que le daba calor y le daba luz. Y esto es lo que quiso decir Jesús diciendo esto, yo soy la luz del mundo. Está diciendo, yo soy en el cual alumbro a los que están en tinieblas. Jesús quiso decir, yo soy ese calorcito que da bienestar cuando el entorno es frío y el entorno es desolador. Así que este es un mensaje y una herramienta importante para llevarnos hoy, ¿no? Jesús es esa columna que está permanentemente dándonos calidez, dándonos calor y dándonos luz. Ahí se desata un debate también con los judíos cuando él dice estas cosas, porque habla de que están en tinieblas, el que no ve. Y justamente, ¿qué herramienta tomamos acá para nosotros? Que hay gente que todavía no vio la luz de Cristo, no la percibió, sigue en tinieblas. Quizás está entre nosotros, pero no ha llegado a vivir convencido y con la experiencia
de su luz, que es Cristo, el que alumbra nuestro camino, el que nos da la calidez, el que nos da el bienestar. Esto no significa que no tengamos dificultades, que no tengamos dolor, que no tengamos pruebas. Esta semana hemos arrancado la semana con mucho dolor, muchos de nosotros hemos perdido a la pastora Mónica, alguien que queríamos mucho, que servía al Señor con toda su vida, con toda su casa, con toda su fuerza, una mujer extraordinaria, con muchos dones, y Dios ha elegido llevársela, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que vamos a vivir momentos de desierto, de dolor, de, de posible injusticia. ¿Y por qué esto? Porque alguno dirá, tanta gente mala, tanta gente que está haciendo daño, que está lastimando, y sigue, y tenemos gente valiosa como Mónica, que el Señor se la lleva. Pero bueno, no nos toca a nosotros juzgar esas cuestiones, pero sí saber que Cristo es la luz, ¿no? Y Él alumbra, y Él nos lleva por el camino correcto. Él alumbra el camino que debemos tomar, y Él nos da la calidez. Ese calorcito que da el fuego, a cuánto le gustan estar en un fogón de noche, cuando estamos en algún campamento, estar ahí el calorcito del fuego, ese chisporroteo del fuego. Bueno, esto es lo que Jesús quiso decir: yo soy la luz, los alumbro y le doy calor, ¿no? Por lo tanto, tengamos en cuenta que como líderes hay que vivir mirando esa luz, buscando dónde está el faro. Esto es como el faro que conocemos. Yo viví muchos años en Mar del Plata, tenemos el faro ahí en Punta Mogotes. Los barcos, en algún tiempo que no había GPS, esperaban el faro, buscar el faro para poder entrar a puerto. Bueno, esto es lo que Jesús nos enseña, es nuestro faro. Si logramos en cada situación experimentarlo a Él, ver su luz, ver el camino correcto, obviamente viviremos la vida abundante, y como le dice a los judíos, no tendremos muerte. Y por supuesto que esa luz, ese fuego nos da calidez, nos da calor, y a pesar de los problemas y las dificultades, siempre estaremos acompañados por ese calor. Importante para el liderazgo, para acompañar a nuestra gente cuando se desilusionan. Muchos de ustedes le ha pasado, gente que se enoja, ¿dónde está Dios? Y por qué pasan estas cosas, y no puedo porque tengo mucho trabajo, y me quedé sin trabajo. Y bueno, no olvidemos que Jesús es la luz del mundo y es quien nos abriga, ¿no? Así que interesante también esta figura de Cristo de este capítulo para llevarnos esa herramienta. Y también les dice ahí en otro de sus discursos, yo soy de arriba y ustedes son de abajo. Cuando empezó el debate Jesús con los judíos que le decían que no podía ser el Hijo de Dios, que era un falso profeta, bueno, en ese ida y vuelta, en esas discusiones, yo soy de arriba, ustedes son de abajo. ¿Qué quiso decir Jesús con esto, no? Que tengamos la mirada en alto, no agacharla, sino mirar para arriba, porque nosotros también somos de arriba, no somos de abajo. Por supuesto que estamos en un mundo, en un sistema que está caído, que hay injusticia, que hay dolor, que hay traición, pero así todo estamos para traer sal y luz a nuestro diario andar. Por lo tanto, es bueno siempre tener en cuenta que no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. ¿Y para qué estamos? ¿No? Esta es la herramienta que es interesante que nos llevemos hoy también como líderes, ¿no? Nuestro para qué, nuestro, diríamos, propósito de vida. ¿Para qué Dios nos dejó? Cuando lo conocimos a Él, fuimos salvos, nos limpió su sangre, podríamos haber volado para el cielo, la eternidad, pero Él nos dejó con un motivo muy importante, que es servirle, que es ser testigo de Él, ¿no? Que es mostrarle a la gente a ese Cristo que es todo luz, ¿no? Esto como líderes es fundamental, tener en cuenta. Acá Jesús lo deja bien claro y se lo habla ahí a sus seguidores. Ya cuando dice esta palabra estaban sus seguidores, porque dice que muchos habían creído en Él, otros no, pero muchos habían creído en Él. Por lo tanto, es bueno saber que ustedes, todos los que estamos acá, hemos decidido servir
al Señor. Por eso somos líderes. Y esto es ni más ni menos el propósito de vida. Para eso el Señor nos salvó, nos limpió y nos deja en este mundo. ¿Para qué? Para servir, para llevar a Cristo en todos los entornos, hablando o no hablando, explicando o no explicando. Ya el andar tuyo y mío es con la luz de Cristo. Alguno percibe algo. ¿Qué tiene este muchacho? ¿Qué tiene esta mujer? ¿Qué es lo que es? Cuando habla siento algo. Bueno, esto es servir al Señor, llevar a Cristo dentro de nuestras vidas, ¿no? Por eso les aliento y les animo, ¿no? Y tomamos de acá esta herramienta a seguir adelante, a no bajar los brazos, a que Dios nos guíe en todas diríamos, todas las tareas que hagamos, ya sea cuando damos el equipo, ya sea cuando estamos llamando a alguno que está en necesidad, ¿no? Es maravilloso saber que somos de arriba, estamos juntamente con Cristo, sentados allí en lugares celestiales, justamente con Cristo, somos de arriba, pero también estamos abajo, ¿no? Y acá abajo es donde Dios puso el propósito grande. Y estas reuniones sirven y buscamos que sean justamente el lugar donde podamos traer herramientas prácticas que nos ayuden a entender bien esto, ¿no? Y a ser más útiles en el reino de Dios. Habíamos dicho también el año pasado en una de las charlas que podemos dar fruto al 30, al 60 y al 100. Esto lo dice Jesús. O sea que podemos estar en el 30, en el 60 o en el 100. Yo quiero estar en el 100, ¿no? Por lo tanto, estoy anhelando y busco cada día qué más se me tiene que revelar, qué no estoy viendo, ¿no? Por eso digo, Jesús, dame tu luz, quiero ver tu luz para ver qué me estoy perdiendo, hay algo que no entendí, hay algo que no visualicé, hay algo que quizás todavía no descifré. Bueno, de esto se trata estas reuniones, ¿no? Que podamos ir descifrando y descubriendo más a Cristo, no una religión, no un método, no un sistema, sino a Cristo, a la persona, ¿no? A Él mismo, que lo podamos descubrir para poder dar más fruto. Fruto que va a darme vida abundante a mí y fruto que va a ayudar a mucha gente. Por lo tanto, nos quedamos con estas declaraciones interesantes que hoy vemos en el capítulo 8 de Juan, ¿no? También dice ahí al final, le dice a los judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿no? Fíjense, ahí Jesús termina muy duro, de hecho tiene que salir medio escondido porque lo querían matar, pero como no había llegado su hora, no lo pudieron hacer, ¿no? Y esto nos enseña que nosotros no somos de nuestro padre, del padre del diablo, nuestro padre es Dios, nuestro padre es Jehová Dios de los ejércitos, nuestro papá es admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Nuestro Padre es alguien que está velando y cuidándonos constantemente y celebrando de allá arriba todo aquello que hacemos para su gloria. Así que nos quedamos con este mensaje, motivados, alentados, sabiendo que siempre lo mejor está por venir. Siempre en el camino del Señor hay novedad de vida, hay delicias, hay momentos de superación. Así que gracias por estar, queridos líderes, gracias a los coordinadores también. Y bueno, hemos disfrutado y transitado el recorrido, un capítulo maravilloso del Evangelio de Juan.